Bueno, mi amor, pero te llevamos y después te vamos a buscar, ¿querés? Te llevamos y después te vamos a buscar. Mañana tenés que ir a jardín, amor. Mañana vas a tener que ir a Un jardín. ratito nomás. ¿Vamos a la plaza? ¿Qué día a la plaza con papá? Bueno, vamos a la plaza. ¿No te digas allá arriba? No, te quedo acá. ¿No te querés quedar acá? Muchas son las preguntas que no tienen respuestas, incluso que generan más preguntas, como por ejemplo, ¿cómo una madre o un padre puede asesinar a su hijo? Hoy aquí en Sin Estereotipo estaremos conversando acerca del caso de Ángel, un caso que nos entristece muchísimo. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Bienvenida a este Hola, espacio nuevamente. hola, feliz de Por, estar nuevamente compartiendo contigo y con todas las personas que se conectan en este espacio. Hoy tocando un tema bastante delicado, bastante fuerte, que nos mueve muchas fibras, sobre todo a las personas o quienes somos padres y madres. Este caso del niño Ángel, las personas que no sepan, es un caso de un niño de 4 años en Argentina, como para darles un pequeño contexto, Ujú. que aparentemente la madre llama al servicio de urgencias, ambulancia, el niño no respiraba, llega a la ambulancia, lo consigue en un cuadro bastante crítico, con una falta de oxígeno bastante grande, lo llevan hasta el hospital y en el hospital lamentablemente el niño fallece. Al principio todo el mundo pensaba que era causa de muerte natural, ¿sí? Un paro cardiorrespiratorio O y hasta accidental. ahí, o sea, hasta ahí todo estaba normal. Ujú. Sin embargo, cuando empiezan a las investigaciones al respecto, se dan cuenta, y no sé si tú llegaste a leer dentro del caso, el niño tenía aproximadamente 22 lesiones En el en su cabeza. Ujú. Sí, y como otros signos de violencia infantil también. Ujú. Entonces, claro, eso prende las alarmas y se desata todo este caso también muy mediático. Claro, sí, entiendo que el niño, debido a los golpes, se le originó un edema en el cerebro y eso causó una hemorragia interna. Y bueno, ahí le dio una parada cardiorrespiratoria y todo eso, ¿no? Ahora, lo que nosotros no logramos entender, como obviamente como mamás, porque yo creo que esa persona no se le puede llamar mamá, ¿cómo puedes tú llegar a asesinar a tu hijo? También es cierto que Ángel vivía con su papá biológico y con su madrastra. Y su mamá había desaparecido, se había ido con otra persona cuando él tenía 1 año y medio aproximadamente. Ella se va, obviamente el niño no lo conocía, no la conocía, porque obviamente pues lo dejó muy pequeño. Ella regresa por motivos económicos, necesita tener al niño y empieza a hacer denuncias falsas. Y a raíz de eso, creo que a la cuarta denuncia, pues le creen y le quitan al niño al papá. Obviamente ahí hubo un poco de negligencia. Obviamente es un caso que está vinculado mucho también a lo que es la violencia y por supuesto que termina en muerte. El niño vivía en condiciones precarias. Este es el lugar donde vivía Ángel. Acabo de entrar a la casa, miren, la psicóloga Jennifer Leiva dijo que Ángel tenía una habitación para él solo. Miren la gotera, miren cómo paraban. En esa pieza dormía Ángel, loco. Miren lo que es esto. Es un asco. Miren cómo vivía esta gente. Es imposible vivir en una casa así, la verdad. Que esto es un asco. Esto es un asco. No se puede vivir así. Ustedes vieron donde la madre ponía que Ángel tenía su pieza, Ángel. Ángel tenía su pieza, Ángel tenía su mochilita, su juguete, todo. Miren cómo vivía esta gente, miren la cama de Ángel. Ahora me voy a subir a esta cucheta y van a ver cómo vivía esta gente. Esta es la cama de Ángel. Esta es la cama de Ángel, gente. Lleno de goteras. Es un asco esto, pero es impresentable cómo vivía el nene. Ahora yo digo, aquí hubo un fallo evidentemente
en todo el sistema, porque normalmente siempre van los trabajadores sociales, van un psicólogo, a ver también cómo, en qué condiciones va a vivir el Sí, niño, porque tú no puedes decir, ok, te vas con tu, con el, se va con el papá o se va con la mamá, pero ya va, ¿dónde va a vivir? O sea, ¿dónde va a vivir? ¿En qué sí, condiciones? Si son precarias o no. sí, sí. Yo creo también que este tema lo estaban tratando más como una revinculación con la madre, porque para nadie es un secreto que en la mayoría de los países latinoamericanos, no sé cómo será en Europa, la madre siempre tiene un poquito más como de favorecimiento en ese caso. Si las denuncias fueron falsas o no fueron falsas, ahí sí hubo fallas en cuanto a la veracidad de esas denuncias. Porque ¿qué pasa Negligencia. también? Ahí había un video del niño eh, donde el niño lloraba y Ujú. decía, él mismo pedía que él se quería quedar con el papá, que él no quería irse con la mamá. Entonces, yo creo que este tema es muy delicado. Hay muchas cosas y hasta los momentos hay que hablar de presuntamente porque no ha habido como tal, creo que la señora tiene cárcel por 6 meses mientras se adelantan las investigaciones. Todo ha sido presuntamente, la responsable presuntamente por homicidio. En este caso, me llama mucho la atención las dos versiones de la señora. Primero indica que esta parte que conté, que ellos estaban durmiendo, el niño estaba durmiendo en su habitación, lo fueron a despertar, porque según ella el niño tenía varios días durmiendo mucho, lo despertaron, se dan cuenta que la cama estaba mojada y ella le pide a su pareja que pase el niño a su cama a dormir con ella, Ujú. que incluso hasta lo escuchó roncar, así dice en las declaraciones, ¿sí? Ok. Las primeras declaraciones que dio, que incluso lo escuchó roncar. Y que al tiempo vuelve y lo revisa y se da cuenta que el niño no respira. Ahí es cuando, según ella, comienza a como reanimación y es cuando llama a la ambulancia. Esa es la primera versión. La segunda versión, cuando ya empieza a correr todo este caso, la segunda versión es que ella estaba tomándose unos mates Mm. y el niño de pronto empieza como si se estuviera ahogando, como si estuviera atorado a algo, y ella le empieza a hacer maniobras también como para que el niño bote lo que tenía atorado. Que quizás por eso era esos hematomas que se le veía o esos golpes que se le veía. Entonces, claro, ya empieza a haber fallas en la historia, en esa En su continuidad, en esa testimonio. lógica, declaraciones que está dando, y Ujú. obviamente eso evidentemente sí la Da señala a ella indicios a que ella es la culpable. como la principal Ujú. culpable de este caso, junto también con su pareja, porque incluso van hasta la casa a hacer investigaciones y ellos vivían también con una niña de 6 meses de la pareja actual de ella. Entonces, o sea, desde el punto de vista de mamá, como una persona le puede hacer daño, empezando como una persona le puede hacer daño a un niño. O sea, es que Ujú. no tiene sentido en mi cabeza. Y dos, ¿cómo tú le vas a hacer daño a tu propio hijo? O sea, ¿cómo lo vas a maltratar a ese nivel? Entonces, ya no, y esto es uno de muchísimos y miles de casos que hay, Ujú. y es un tema que ya entonces estamos, o sea, ¿qué nos está pasando como sociedad? ¿Qué nos está pasando como personas? Ya es un tema mental, o sea, ¿qué? De verdad, ¿cuál es la causa de que se están viendo tantos casos como estos de niños que pierden la vida a manos de sus propios progenitores, a manos de sus propios padres, que son las personas que más deberían cuidarlos y protegerlos? Claro, yo creo que aquí, como tú bien lo dijiste, hay mucha gente con enfermedades mentales no diagnosticadas, no tratadas, primero. Y obviamente esas personas están siendo padres o siendo madres. Otra de las cosas también que es importante, cuando tú tienes un hijo y tú eres mamá soltera o papá soltero, tú tienes que
cuidar a tu hijo. O sea, tu pareja no puede ser cualquier persona. Tienes que elegir una persona. Primero, yo pienso así, si no es mi caso, pero si yo estuviera en ese caso, primero tiene que querer más a mi hijo que a mí, porque te tiene que aceptar con el paquete completo. Y por supuesto, tú tienes que ver si esa persona realmente es buena persona. No meter a cualquier persona a tu casa con tu hijo, porque, ok, hoy es Ángel, pero hay muchísimos casos de violaciones que los padrastros, de hecho, hace poco también vi una noticia de que un padrastro violó o sea, a la hija de su pareja y la niña estaba embarazada porque era ya adolescente, tenía como 10 años y 11, algo así. Y pasan muchos casos, entonces tenemos que, o sea, tú te puedes enamorar, perfecto, sí, tienes derecho a hacer tu vida, pero de la puerta para afuera, o sea, con, cuando tienes hijos, tienes que ser muy celosa o muy celoso con eso, tienes que ver muy bien con quién vas a estar, porque ahí hay, de las puertas para adentro no sabemos qué pasó, si fue la mamá o si fue el padrastro, porque al padrastro, lo que no pasa por aquí no duele y quizás hasta pudo haber sido él. Entonces hay que tener en cuenta con quién vas a estar para poder, obviamente, iniciar una vida más si hay un niño de por medio, porque mira, al final, quienes sufren las consecuencias de esas decisiones no somos nosotros los adultos, son ellos, son No, y ellos. nosotros los adultos también cargamos con esa responsabilidad, porque le llega a pasar algo a nuestros hijos por nuestra culpa, esa culpa es eterna y culpa que se paga muchas veces hasta con Claro, la los que cárcel. sentimos culpa, porque hay Como padres que no. Sí, pero por ejemplo, una persona que se enfrenta a cárcel, que puede pasar todos los años que le restan de vida en una cárcel, entonces definitivamente nuestras acciones sí tienen consecuencias, tanto solamente para nuestros hijos, sino también para nosotros. Entonces es muy importante, como dices tú, saber con quién estamos, no darlo por sentado, ni dar la confianza al 100%, ni mucho menos confiarle a nuestros hijos a nadie. A A nadie. nadie. Y si tú como papá o como mamá crees que el padre o la madre de tu hijo en un proceso de separación tiene algún problema y tú quieres luchar por esa parte potestad de ese niño porque tú sabes que va a estar contigo mejor, porque tienes las herramientas, tienes los medios, tienes la manera de tenerlo en una mejor calidad de vida, vete con todo ante la ley. Prueba que demuestres por qué el niño o la niña debe estar contigo y no con su otro padre. Y más si hay casos de violencia, como en este caso y como lo hay en la mayoría de los casos que se presentan. Bueno, Dani, este tema de verdad que nos tiene bastante conmovidos. Esperemos a ver cómo se desarrolla y sobre todo que salga la verdad a la luz, porque creo que por lo menos el padre de ese niño merece una explicación y merece que si es inculpable, que pague con todo el peso de la ley. Como siempre, para mí, un placer haber compartido este espacio contigo. Sí, yo quería agregar algo y sobre todo al sistema, al gobierno, al gobierno de cualquier país. Ver bien cómo trabajan los funcionarios. Realmente a veces no hay tantos funcionarios y te atiende el secretario, te atiende cualquier persona menos quien te tiene que atender. Entonces, el problema viene también del sistema, no solamente de la mamá también el sistema, porque el sistema está ahí para velar por la seguridad de esos menores. En Venezuela la LOGNA, no sé, en Colombia habrá también una institución, pero el sistema, o sea, los gobiernos de turno que crean esos cargos también de turno, que estén pendientes para que puedan esas personas que esos funcionarios que están trabajando, puedan hacer un trabajo eficiente. Si faltan funcionarios, pues hay que contratar a más personas, pero velar porque esas personas hagan bien su trabajo. Es la vida de un ser humano, con quién va a vivir, quién lo va a criar, y eso es muy importante. Bueno, hasta aquí llegamos en el episodio del día de hoy. Recuerden seguirnos por todas nuestras redes sociales sin estereotipo. Y bueno, deseando que todo este caso se pueda aclarar y que su papá, que es el quien lo sufre, y bueno, su madrastra también, porque lo quería como un hijo, pues puedan encontrar esa paz que todo padre
o que todos los padres necesitamos. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias por acompañar a Mari Carmen Leal y Daniela Salazar en este episodio. Si te gustó, no olvides seguir el podcast, dejar tu valoración y compartir.